La mayoría de las personas imagina el tabernáculo como una simple tienda de viajeros, algo rústico, improvisado, digno de un campamento en el desierto. Pero prepárate, lo que aquel pueblo levantó allí supera la capacidad de muchas constructoras modernas. Para empezar, fundir oro exige más de 1000 grados Celsius, 1064 grados para ser exactos, en pleno desierto, sin carbón mineral y sin ningún tipo de energía artificial. Y aún así, lo lograron. En este video, vas a entender el día a día de quienes levantaron el tabernáculo, cómo resistieron temperaturas de 40 grados del ambiente y más de 1000 grados de los hornos, sin agua fría, sin herramientas modernas y sin descanso. Aquello que Dios ordenó parecía imposible, y aún así tuvo que ser hecho. Y recuerda, ellos acababan de salir de Egipto después de 4 siglos de servidumbre, moldeando ladrillos de barro y paja bajo el látigo. Ellos sabían construir, sí, pero construir almacenes para los faraones. Ahora, lo que el Señor ordenó a Moisés en la cima del Sinaí no tenía nada que ver con un depósito o un granero. Dios pidió un santuario móvil donde su presencia habitaría en medio del pueblo. No era un proyecto bruto de piedra, era trabajo de orfebrería, trabajo de artista, trabajo de precisión milimétrica, tejidos con hilos de oro, bases de plata maciza, muebles de madera revestidos de oro, todo siguiendo medidas exactas. Nada allí podía ser inventado. Cada detalle tenía que corresponder al modelo mostrado en el monte. Y entonces surge el primer gran enigma. ¿De dónde salió tanta riqueza en pleno desierto? La respuesta está en el mismo Éxodo. En la noche de la Pascua, los egipcios prácticamente derramaron oro, plata y telas finas sobre los israelitas para acelerar la salida de aquel pueblo después de las 10 plagas. Ellos llegaron al desierto cargando tesoros, pero tener el material no significa saber usarlo. Cuando Moisés descendió con el proyecto celestial grabado en la mente, encontró un campamento lleno de exesclavos, pastores exhaustos y viajeros que apenas tenían fuerza para montar sus tiendas. No había constructoras contratadas, ni escuelas de artesanía, ni maestros experimentados. El desafío era transformar fugitivos en artesanos de élite. Y el plazo era inmediato. La responsabilidad, inmensa. Porque aquello no sería solo bonito, sería la morada visible del Dios que liberó al pueblo. Si lo hacían mal, el peligro era mortal. Aarón ya había visto el estrago que un becerro de oro mal hecho podía causar. ¿Cómo tomar hombres acostumbrados a hacer ladrillos torcidos y convertirlos en talladores de piedras preciosas? ¿Cómo enseñar manos callosas y cansadas a moldear oro líquido sin provocar burbujas de aire, sin grietas, sin desperdicio? Eso no vendría de entrenamiento humano. La respuesta llegó cuando Dios escogió a un hombre específico. Y aquí la historia cambia. Dios confió su casa a alguien que, en la lógica humana, jamás estaría calificado. No fue porque tuviera años de curso técnico, fue porque Dios literalmente derramó sabiduría y habilidad sobrenaturales sobre él. Bezaleel. Éxodo 31 registra que Bezaleel fue lleno del Espíritu de Dios, en sabiduría, entendimiento y conocimiento en toda obra artesanal. Hoy, asociamos ese llenamiento a milagros o profecías. Pero la primera gran capacitación sobrenatural de este tipo, registrada en la Biblia, fue para trabajar con metal, madera y piedras preciosas. Bezaleel ciertamente había aprendido algo observando artesanos egipcios. Al fin y al cabo, Egipto era la cumbre de la tecnología de la época. Pero la obra del tabernáculo exigía más que técnica. Él necesitaba visualizar lo que Moisés vio en el monte, un modelo celestial, y traducirlo en la práctica, en medio de la arena, con herramientas improvisadas. Dios también levantó a Aholiab, de la tribu de Dan, como su ayudante. La dinámica era impresionante. Bezaleel, de Judá, tribu de reyes, y Aholiab, de una tribu menor y menos prestigiosa, trabajando lado a lado. Ellos se convirtieron en ingenieros, maestros y profesores. Sí, profesores, porque 2 hombres no levantarían todo aquello solos. Dios puso en ellos la capacidad de enseñar. Tuvieron que crear, literalmente,
una escuela técnica en medio de las dunas. Entrenar a hombres que solo conocían trabajo bruto para desarrollar sensibilidad en las manos. Enseñar la diferencia entre romper una piedra y esculpir una piedra. Entre amasar barro y verter oro sin provocar grietas. Pero enseñar era solo el comienzo. Primero, tenían que resolver un problema imposible. ¿Cómo alcanzar temperaturas absurdas sin carbón o leña abundante? El oro solo se derrite por encima de 1064 grados Celsius. Ninguna fogata común se acerca a eso. Pero estaban en el desierto, donde los árboles eran escasos. La respuesta estaba en un árbol espinoso, torcido, poco valorado, la acacia. Convertida en carbón vegetal, ardía lentamente y alcanzaba temperaturas extremas. Combinada con el conocimiento metalúrgico absorbido en Egipto, eso hizo posible fundir grandes cantidades de metal. El trabajo era brutal. Cientos de hombres operando fuelles de cuero con los pies para alimentar hornos improvisados. El calor del desierto ya era sofocante. Súmale hornos escupiendo llamaradas a más de 1000 grados. Relevo constante, piel resquebrajada, agua caliente en odres, quemaduras inevitables. Sin guantes, sin protección, solo telas gruesas intentando impedir que las herramientas al rojo vivo destruyeran las manos. En ese escenario infernal, tuvieron que moldear la menorá, el candelabro de oro. Éxodo 25 exigía algo aterrador. Debía ser martillado de una sola pieza de oro puro, unos 35 kilogramos. Un error en el golpe y todo tendría que ser fundido de nuevo desde cero. Mientras tanto, la estructura del tabernáculo dependía del árbol más improbable, la acacia. Torcida, llena de espinas, difícil de cortar, pero casi indestructible. No se pudre, no se raja y resiste como ninguna otra. Dios ordenó que fuera esa la madera usada, no cedro, no roble, sino acacia del desierto. Transformar troncos retorcidos en tablas perfectas exigía fuerza y paciencia. Cada tabla tenía unos 4,5 metros de altura, herramientas primitivas, sierras, cepillos de bronce y días enteros de trabajo. Manos llenas de astillas, músculos agotados, alimentación simple, ritmo incansable. Y lo más fascinante, después de terminadas, esas tablas eran revestidas de oro. La madera resistente quedaba oculta, sosteniendo la gloria visible. Algo áspero se volvía sagrado. Pero, ¿cómo mantener todo en pie sin cimientos profundos? El tabernáculo necesitaba ser montado y desmontado cada vez que la nube de Dios se movía. ¿La solución? Bases de plata pura, cada una de unos 35 kilogramos. Funcionaban como zapatas pesadas, donde las tablas eran encajadas por espigas dobles. Estabilidad por peso, no por fijación al suelo. Barras transversales revestidas de oro trababan todo, transformando decenas de piezas en una estructura rígida. Y funcionaba. La primera instalación quedó sólida, firme, imponente, y aún debía impresionar por dentro. Para crear la apariencia de cielo dentro de la tienda, se necesitaba color, y conseguir color en el desierto costaba literalmente el precio de metales preciosos. El azul profundo, el púrpura real y el rojo vivo venían de moluscos y gusanos específicos, algunos machacados uno por uno. Tejidos finos teñidos con colores raros, probablemente provenientes de Egipto entre los despojos. Las mujeres hilaban y tejían hilos teñidos, creando el tejido interno con querubines integrados artísticamente, no bordados encima, sino tejidos dentro de la misma trama. Un trabajo matemático de telar, memoria y precisión, sin manuales, sin esquemas. Por fuera, el tabernáculo parecía una tienda común. Por dentro, un cielo bordado iluminado por el oro. Simple por fuera, glorioso por dentro. Un recordatorio visual de la presencia de Dios. Pero faltaba algo esencial. El hombre que entrara allí necesitaba llevar vestiduras que no eran solo símbolos, eran un equipo de protección espiritual. Entrar sin la ropa correcta significaba muerte instantánea. Las vestiduras sacerdotales eran complejas. El pectoral contenía 12 piedras preciosas, cada una representando a una tribu. Tallar,
pulir y grabar piedras duras en el desierto exigía técnica refinada aprendida en Egipto. Las piedras eran sujetadas por cadenas de oro al manto. Todo eso pesaba sobre el cuerpo del sacerdote. Y había un detalle delicado. Campanillas de oro en el borde del manto azul. No eran decorativas. Servían para indicar si el sacerdote aún estaba vivo dentro del lugar santísimo. El silencio significaba peligro. Algunos estudiosos dicen que se amarraba una cuerda a su cintura. No está en la Biblia, pero el miedo era real. Después de casi un año de trabajo pesado, todo estaba listo para la inspección de Moisés. Éxodo 39 describe cada artículo revisado, comprobado y aprobado. Entonces llegó el gran día. Las bases fueron colocadas en la arena, las tablas levantadas, las barras transversales encajadas, las capas de la tienda extendidas. El arca fue colocada en el lugar santísimo, los panes posicionados, el incienso quemado, el candelabro encendido. Todo estaba conforme Dios había ordenado. Ahora faltaba la respuesta divina. El pueblo esperaba afuera cuando algo extraordinario ocurrió. Una nube descendió y cubrió el tabernáculo con tal intensidad que ni Moisés pudo entrar. Aquel que subió al monte de fuego, que vio la zarza ardiente, que oyó la voz de Dios cara a cara, ni él atravesó aquella nube. Porque allí dentro estaba la presencia concentrada del Creador, habitando una construcción hecha por manos humanas. Ex-esclavos, entrenados en meses, produjeron algo que cargaba la misma gloria de Dios. Desde aquel día, cuando la nube se movía, desmontaban todo. Cuando se detenía, lo montaban de nuevo. Durante 40 años, y Dios seguía allí. Pero aquella tienda era temporal, una morada móvil para un pueblo viajero. Siglos después, cuando Israel se estableció en Jerusalén, el rey Salomón transformaría aquel modelo en un templo permanente, tan caro y tan grandioso que dividiría el reino. Y si quieres saber cómo esta historia evolucionó hacia la construcción más polémica de la antigüedad, haz clic en el video que está apareciendo ahora sobre cómo Salomón levantó el templo más impresionante de la historia.